Hoy por hoy, en todos los foros, en todas las situaciones metabólicas, se habla de la resistencia a la insulina. ¿Cómo es posible que una de las hormonas más importantes desde el punto de vista anabólico nos pueda estar generando problemas? ¿Cómo es posible que una situación de supervivencia, como veremos a continuación, que nos ha permitido mantenernos y ser la especie más fuerte en los últimos 3,5 millones de años, nos haya llevado al desastre de esta cantidad y de este sinnúmero de patologías, como la obesidad, la diabetes mellitus, síndrome ovario poliquístico, el hígado graso, etcétera? ¿Cómo es posible que esa dificultad en el trasvase entre esa llave que es la insulina, que es la encargada de permitir que la glucosa entre en las células, nos pueda llevar a esta circunstancia? Vamos a verlo inmediatamente. Hagamos un mínimo y rápido repaso de la historia. Hace aproximadamente 4 millones de años, los rámides, los Australopithecus, se fueron transformando y se encontraron con una situación realmente trágica. Las sequías que asolaban el Valle del Rift produjeron un enfriamiento global que llevó a gran parte de nuestros antecesores a situaciones muy complicadas de hambruna. La situación fácil en ese momento o hasta ese momento era que podían alimentarse con frutas, con todo tipo de hierbas que encontraban a su paso y que vivían tan ricamente. Hasta ese momento éramos prácticamente vegetarianos, éramos prácticamente herbívoros puros. Hace 3,5 millones de años, como se vio, Lucy empezó a sufrir, empezó a padecer una situación de hambre. En esa situación de hambre ya no se encontraban las frutas tan cerca de ella, tan cerca de la mano de ella y de sus compañeros, con lo cual tuvo que bajar del árbol. Dejó de tener la posibilidad de estar cogiendo frutos de los árboles para alimentarse y tuvo que buscar raíces, bayas, pequeños mamíferos, y fue cuando se constituyó la primera situación que se conoce como la sensibilización a la insulina. Un avance desde el punto de vista biológico impresionante que nos ha permitido vivir durante 3,5 millones de años pasando hambre. Esta sensibilización especial por parte de la insulina, conocida en la actualidad como resistencia a la insulina, hacía que esta hormona anabólica por naturaleza, anabólica es que fomenta, que guarda, que genera energía, que es fundamentalmente lipogénica, pudiera administrar los pobres alimentos que iban encontrando nuestros antepasados desde la época de Lucy e irlos transformando en grasa. Grasa que se iba incorporando a nuestra zona visceral o a las zonas glúteas, dependiendo de la distribución más androide o más ginoide, dependiendo de que se trataran de homínidos machos o hembras, para favorecer el embarazo y para favorecer o para permitir una coraza visceral ante las adversidades y ante los innumerables enemigos que encontraban nuestros antepasados en el campo. Habían periodos, muchos periodos muy largos, no de días, de semanas en que no podían encontrar ningún alimento, hasta que encontraban una fruta, una baya, una raíz, cualquier alimento que les pudiera permitir mantener energía. Hasta este momento nos manteníamos con lo que llevábamos puesto, con lo que teníamos hasta nuestros antecesores inmediatos. Lo que comíamos lo utilizábamos y lo eliminábamos. Ahora requeríamos coger alimentos, utilizarlos y guardar esa reserva. Ahí se creó esa sensibilidad especial a la insulina que ha pervivido durante 3,5 millones de años hasta la actualidad, hasta los últimos 100 años, en los que vemos que la industrialización, la globalización ha llevado a otros problemas. Lo veremos a continuación. Como decíamos,
Nuestros antepasados recorrían tundras, pantanos con grandes dificultades. Se habían hecho herbívoros, como comentábamos anteriormente, prácticamente vegetarianos, pero ahora tenían que almacenar todo lo que pudiesen, las pocas reservas que encontraban. Bajaban, encontraban frutas, raíces o pequeños mamíferos y producían unas ingestas rápidas que les pudiesen mantener con vida las más largas temporadas posibles. Si ellos mantuviesen la sensibilidad a la insulina, como sucede en los animales herbívoros, no hubieran podido mantener ese ahorro de energía. Cuando ellos tenían esa subida de glucosa y esa hiperacidemia que se producía por el consumo también de proteínas, generaban una resistencia a la insulina que les permitía, de una parte, con la glucosa adquirida, alimentar al cerebro, que es tremendamente egoísta y que sigue requiriendo en nuestra época actual el consumo de este tipo de energía para su funcionamiento, y el guardar parte de los aminoácidos en forma de energía. Es cuando se genera esa leyenda tan bonita del Homo sapiens recolector o cazador. En realidad, nuestro antiguo pariente era un Homo carroñero. Pillaba los animales, los trozos de fruta, las ramas, lo que fuese, y se alimentaba del mismo y generaba lo que se constituyó en el efecto anabólico de la insulina, esa hiperinsulinemia que generaba ese acúmulo de grasa que le podría permitir pervivir durante muchos periodos de hambre. Cuando hace 10, 15 mil años nuestros antecesores comenzaron a hacerse agricultores y ganaderos, todo ese fenómeno que había evolucionado durante años no se transformó y comenzó a generarse ese acúmulo de grasa. Se iniciaba el gran problema metabólico. Se inició hace 10.000 a 15.000 años aproximadamente. El hecho de tener las frutas, las verduras, nuestros primeros agricultores en la ganadería, nuestros primeros animales domésticos de granja, de alimentación, eran combustible y formaban parte de nuestras reservas. En ese momento se iniciaba el problema. Se iba a agravar ¿cuándo? Cuando no tuviésemos la llave directamente para abrir en la célula la forma de entrar la glucosa a las mismas y quitar ese exceso de apetito, porque nos habíamos acostumbrado a pasar hambre y en ese momento se alteraba. Muchísimos millones de años de evolución no se podrían cambiar en una adaptación de 10.000 años, y mucho menos en lo que iba a pasar en estos últimos 100 o 150 años. ¿Qué sucede entonces? Nuestro páncreas, que durante muchísimos millones de años ha estado acostumbrado a soltar insulina para acumular las pequeñas porciones de grasa, ya que el páncreas se encarga de una parte, desde el punto de vista exocrino, se encarga de producir tripsina, lipasa, amilasa para mejorar el consumo de las proteínas, pero por otro lado, las células beta de Langerhans producen insulina, que es la encargada de utilizar la glucosa. La glucosa que encontramos, lógicamente, en frutas, en verduras, fundamentalmente, posteriormente en cereales, como se hicieron en los cultivos. Esta glucosa que el organismo coge con la insulina se le da de comer directamente a todas las células del cuerpo, salvo al cerebro, exclusivamente al cerebro. El problema que surge en los últimos años es que nuestro organismo, teniendo en cuenta que tenemos un páncreas como el de Pedro Picapiedra, fundamentalmente, piensa que vivimos en una situación de hambre permanente y que tenemos que ahorrar en gran cantidad estos alimentos que nos encontramos de la naturaleza. Pero nuestro organismo se ha olvidado por dentro de que los alimentos que estamos tomando, fundamentalmente procesados y ultraprocesados que en algún momento hemos tomado, le facilitan mucho el trabajo al páncreas. Esa facilitación del trabajo con alimentos no solamente molidos, licuados, absolutamente procesados,
permiten que el páncreas suelte una gran cantidad de insulina que permite que se produzca una gran cantidad de reserva de grasa. El problema es que esa hiperinsulinemia que nos está dañando los músculos, que nos está estropeando el hígado, impide que la glucosa entre en las células. Pero ¿cómo es posible que tengamos toda la glucosa en la célula, en la sangre, en gran parte del cuerpo y no la utilicemos bien para las células? Pues sucede como cuando tenemos la tarjeta bancaria y está imantada o está alterada. Nosotros tenemos dinero en el banco, pero no podemos sacar para nuestros gastos personales, para nuestro consumo diario, para poder tomar un café, para sacar un dinero para ir al supermercado o para comprar cualquier alimento o cualquier elemento. Y aunque en nuestras cuentas en el estado tengamos dinero suficiente, no lo podemos utilizar. La insulina actúa como la llave, pero se ha producido la insulinoresistencia. Se ha imantado la tarjeta. Este es el problema. Este es el principal problema, que es la base fundamental donde anidan las inflamaciones de pequeño grado. Es el caso del sobrepeso y la obesidad. Esa inflamación de bajo grado también es la base de la diabetes 2. Se está estudiando como base para el Alzheimer. Es la responsable del síndrome de ovario poliquístico, con grandes dificultades, con amenorreas, con pérdidas de regla para muchas mujeres, con dificultades enormes para el embarazo. Es también la responsable de esta resistencia a la insulina de el hígado graso, la esteatosis hepática, que durante mucho tiempo hizo que culpáramos o que culpásemos o que culpasen a muchos de nuestros pacientes de beber alcohol en grandes cantidades cuando no era así. Y es porque los niveles de glucosa circulantes eran altos y la insulina lo acumulaba en forma de grasa en el hígado y este hígado graso producía graves patologías, incluido en muchas ocasiones hasta el cáncer hepático. La resistencia a la insulina es la epidemia metabólica más importante del siglo XXI. Ya dio la cara en el siglo XX, pero en el siglo XXI está realmente arrasando. ¿Cuál es la forma de solucionarlo? Lo vamos a ver en breve. Y tenemos que solucionarlo no solamente por los problemas que estamos diciendo que nos conlleva este exceso de insulina y esta resistencia de la insulina para poder trabajar de manera adecuada con la glucosa, sino también para quitar toda esta sintomatología que afecta a nuestros pacientes. Primero, un cansancio general desbordante. Segundo, unas ganas enormes de picar por la tarde-noche, porque por la tarde-noche la insulina se hace más fuerte que el cortisol, que ha sido el sargento imaginaria y que durante todo el día le ha ganado la partida a la insulina, desde las 4 de la madrugada hasta las 4 de la tarde. A partir de aquí, la insulina le gana. Este poder de la insulina permite que se esté acumulando más grasa, provoca que el paciente tenga más tendencia al sueño después de comer, porque se produce una hipoglucemia reactiva. Esta hipoglucemia reactiva significa que tiene unas bajadas de azúcar después de comer. Las hipoglucemias normales se producen por el ayuno, como todos entenderemos, el pasar varias horas o varias jornadas sin comer, vamos a tener una bajada de azúcar. Pero en estas personas se produce este fenómeno de la hipoglucemia reactiva. Otro problema importante es la lesión en el músculo. Los músculos no son capaces de utilizar bien esta glucosa. Los músculos producen un cansancio particular a los pacientes. La insulina está generando un acúmulo de grasa fundamentalmente en el hígado y fundamentalmente en los músculos. Tenemos que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, indiscutiblemente con actividad física. La actividad física tiene que ser reglada, debe ser aeróbica, en algún momento determinado tiene que ser de fuerza, pero tiene que ser prescrita, dirigida, comentada y coordinada por un profesional. Indiscutiblemente y preferiblemente alguien de el ambiente
médico, un internista, un endocrinólogo, por supuesto un nutricionista y por supuesto muchos de los especialistas en deporte, en preparación física que tenemos en este momento en todos nuestros países. Segundo, una dieta equilibrada y que sea fraccionada. Tenemos que lograr que el paciente coma 5 veces al día. Debemos evitar de manera absoluta los ultraprocesados, los procesados, las bebidas carbonatadas, todos los azúcares simples, porque producen en ese páncreas de Pedro Picapiedra una suelta de insulina brutal. Por eso es importantísimo que logremos que los pacientes se acostumbren a la toma de legumbres, de verduras, con fibra, etc. Por supuesto, todas las personas que se encuentran con exceso de peso, con obesidad franca o con diabetes mellitus, porque han tenido una prediabetes o porque están viviendo una prediabetes, pueden estar padeciendo este problema de la resistencia a la insulina. Es el momento de que vayas a tu médico. Es importante que se hagan las pruebas correctas de el LOMA o de la resistencia a la insulina. Se pueden hacer con curvas de glucosa o con curvas de glucosa e insulina. Los pacientes, además de la ganancia de peso, presentan las manchas típicas en la piel, la acantosis o el signo de Gómez Cuevas que aparece en la región posterior del cuello y que es bastante característico. En la actualidad tenemos muchas formas de luchar contra esa resistencia a la insulina. Existen productos medicamentosos que deben ser prescritos por un profesional, como es el caso de la metformina. Existen además un sinfín de medicamentos que forman parte de lo que se conoce como el arsenal terapéutico que nos va a ayudar a trabajar en este aspecto. Tanto es así como lo que se ha comentado con los productos últimos, con los análogos de la GLP-1 y muchos de los productos que ya teníamos, que nos valen desde las sacarbosas en algunos inhibidores de la DPP4 que el profesional que le esté controlando le va a indicar. Las tres patitas fundamentales que ayudan en este trípode son la dieta, el ejercicio físico y muchas veces la medicación. Y vamos a resolver uno de los problemas más importantes y graves que tiene la humanidad en la actualidad. Es simplemente conocer cómo se abre esta llave de la insulina para que permita que la glucosa entre en las células, que no se acumule en forma de grasa, que no nos genere arteriosclerosis, que no nos produzca daño cardíaco, cerebrovascular, etc. Y el sinfín de enfermedades que hemos comentado. Cualquier cosa, estoy a vuestra disposición.